Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 1. Chapter 1. No había nada más que una oscuridad turbia. Entonces, de repente, apareció un camino. Era recto y completamente blanco. Centelleó. Zoro abrió los ojos. Parpadea, parpadea. Sus dos pupilas grises aparecían y desaparecían con el movimiento de sus párpados. Las luces brillantes, un móvil que se balanceaba y un techo con estampados insulsos aparecieron en su visión aún borrosa. La habitación estaba llena de calidez, lo que la hacía acogedora. ¿Fue un sueño? ¿Qué sueño fue? Se preguntó Zoro brevemente antes de rendirse. Si era importante, lo recordaría más tarde. Tengo sed. Intentó levantarse, pero su cuerpo no se movía. Zoro frunció el ceño al ver que solo lograba girar las piernas mientras estaba acostado. Al ver sus manos, ahora demasiado pequeñas para sostener siquiera la empuñadura de una espada, finalmente comprendió la situación. Ah, eso es cierto. Zoro se había convertido en un bebé. Para ser precisos, renació como un bebé. ¿Cómo? Te preguntarás. El propio Zoro no lo sabía. En su último recuerdo, había perdido el conocimiento por una hemorragia excesiva. Cuando recobró la consciencia, estaba en el cuerpo de un bebé dentro del vientre de su madre. Poco después, nació. Para Zoro, quien había recorrido Grand Line encontrando todo tipo de incidentes, esto era absurdo. Sin embargo, tenía una vaga idea de lo que podría haber sucedido. Reencarnación. Significaba que Zoro había muerto a causa de sus heridas y había renacido en el cuerpo de un bebé. Suspiró. Suspiró para sus adentros. No era que nunca hubiera visto a alguien resucitar. Pero jamás imaginó que él sería esa persona. ¿Por qué había sucedido esto? Zoro reflexionó un momento. No es el poder de una fruta del diablo. Brook, quien había consumido la fruta Yomi Yomi, seguía vivo, así que no podía ser otro usuario de la misma fruta. Aunque hubiera otras frutas del diablo que interferían con la vida y la muerte, ninguno de los seres con los que Zoro se topó ese día poseía tales poderes. Entonces debe ser los caprichos del Grand Line, después de todo el mar más grande, peligroso y misterioso del mundo, el Grand Line. Nada de lo que ocurre allí sorprende jamás. Sobre todo en la segunda mitad, el nuevo mundo, a diferencia de la primera mitad, relativamente tranquila, el paraíso. Debería haber tenido más cuidado. Fue un pensamiento sin sentido después del hecho. Zoro reafirmó la promesa que había hecho una y otra vez de hacerse más fuerte. Al fin y al cabo, era mera especulación y la verdad seguía siendo desconocida. Tendré que descubrirlo cuando crezca. Aunque Zoro había sido un espadachín sin igual en su vida pasada, ahora era solo un bebé recién nacido. Era difícil hacer algo en ese estado. Crecer era la prioridad inmediata. Golpe, golpe. Alguien caminaba hacia él. De repente, un rostro apareció en el campo de visión de Zoro. Zoro dejó de pensar y miró fijamente el rostro. Su visión seguía borrosa, pero pudo distinguir que era una mujer de cabello negro desordenado. ¿Estás despierto, Zoro? Una voz suave habló, y el rostro cambió sutilmente. La mujer le sonreía a Zoro. Incluso sin usar el haki de observación, él lo notaba. Vamos a comer. El nombre de la mujer era Chie. Ella fue la madre biológica de Zoro en esta vida. Chapter 2. Chapter 2. Madre. Zoro resonó en su boca con esa palabra desconocida. Madre, madre. En su vida anterior, no tuvo madre. Claro que, al ser humano, no nació solo, así que ella sí existió, pero no quedaba nada de ella en su memoria. Lo mismo ocurría con su padre. No recordaba qué clase de persona era, qué dijo ni cómo fueron sus últimos momentos. Zoro ni siquiera recordaba sus nombres y tuvo que preguntarles a los aldeanos. Su madre se llamaba Tera y su padre, Roronoa Arashi. Tera murió de una enfermedad cuando Zoro tenía 1 año, y poco después, Roronoa Arashi murió en una batalla contra piratas que asaltaron su aldea. No sentía ninguna emoción en particular al respecto. No había nada que extrañar, ni que entristecer, ni que doliera, pues no recordaba nada, así que simplemente le era indiferente. Limpiaba sus tunas y les dejaba flores de vez en cuando, pero bueno. No era que Zoro sintiera algo profundo por ellos. Era simplemente su deber mínimo como hijo. Tilde tarareaba una melodía mientras preparaba la fórmula en un biberón. Por lo tanto, Zoro, ya bien entrado en sus 20, no sabía muy bien cómo interactuar con su nueva madre biológica. No era que le disgustara, pero, de alguna manera, se sentía incómodo. Está listo. Nuestro Zoro debe tener hambre. Comamos rápido. Ajá. Quiso responder, pero como era un bebé, solo salió un balbuceo ininteligible. El rostro de Zoro se puso rojo. Chie sonrió ampliamente. ¿Le respondiste a mami? Qué bueno es nuestro Zoro. Ella levantó a Zoro y le puso el biberón con fórmula en la boca. Fue un poco, la verdad, bastante vergonzoso, pero habría sido 1000 veces más vergonzoso si Chie hubiera intentado amamantarlo, así que Zoro chupó la fórmula en silencio. Mirándolo atentamente, Chie habló. Nuestro Zoro es tan lindo. Exclamación de cierre, casi se atragantó.
Zoro fulminó con la mirada a Chie tras tragarse la fórmula, pero su visión borrosa aún podía ver claramente el afecto, lo que lo tranquilizó al instante. Sí, para ella, él es el niño que ella dio a luz, sin saber que el espíritu en su interior es el de un hombre de 20 y tantos años, un ex pirata. Zoro se resignó a la situación. El primer día fue aún peor. De repente, al recordarlo, pensó en el día de su nacimiento. El día del nacimiento de Zoro, Chie lloró mucho. Aunque no sabía dónde estaba ni qué había pasado, pensó que llorar tanto debía ser agotador. La enfermera repitió varias veces que era necesario retirar al bebé, pero Chie continuó sosteniendo a Zoro en sus brazos y llorando. Estoy tan aliviada, mi bebé. Tan aliviada, gracias por venir sana y salva al lado de mamá. Ella seguía repitiendo esas palabras. Ya no es tan desesperado. Sin embargo, el afecto que ella le demostró a Zoro se mantuvo inalterado. Una figura enorme apareció detrás de Chie. Por su tamaño y forma, era claramente un hombre corpulento. Familiarizado con la figura, Zoro se concentró en terminar su figura. El hombre se acercó a Chie y le preguntó. ¿No te duele la muñeca? Es solo un rato, mientras le doy la fórmula. Está bien. ¿Quieres cargarlo, Toji? El hombre, llamado Toji, se quedó en silencio por un momento antes de responder rotundamente. No. ¿Por qué? Intenta sostenerlo. Zoro giró la mirada para mirar el rostro del hombre. Al igual que Chie, los detalles del rostro del hombre eran confusos para la visión imperfecta de Zoro. Los únicos rasgos discernibles eran su cabello negro azabache y su complexión robusta. Era un pequeño dilema. Zoro necesitaba saber más sobre este hombre, Toji. Después de todo, él era su padre en esta vida. Aunque los detalles de su expresión no eran visibles, las palabras de Chie dejaban claro que Toji se había endurecido considerablemente. El ágil de observación de Zoro no se había desarrollado lo suficiente como para percibir las emociones de las personas como Luffy o el cocinero Sanji, pero una reacción tan evidente era perceptible incluso sin tales habilidades. La razón era obvia, pues Toji solía reaccionar así cuando lo miraban. Su cuerpo se ponía rígido al ser observado. ¿Esa versión no es cauteloso? ¿O quizás había otra razón? Hasta el momento, Toji nunca había intentado hacerle daño a Zoro ni a Chie, así que no sentía ningún resentimiento. Sin embargo, Zoro sentía cierta curiosidad por el motivo. Zoro miró a Toji en silencio y luego extendió la mano hacia él, deseando verlo más de cerca. Claro que su cuerpo, de apenas unos días de vida, no se movió como deseaba, y su mano se agitó en el aire por un instante. Mira eso. Zoro también busca a su padre. Sujétalo un poco, Toji. Toji dudó. ¿Qué pasa, Toji? Es demasiado pequeño. Frágil. Chie rió suavemente. ¿Te preocupa que Zoro se encoja si lo sostienes? Mientras no aprietes demasiado, no se lastimará. Intenta sostenerlo. Como si le pasara la apuesta, Chie le entregó a Zoro a Toji. Unas manos grandes y rígidas sujetaron a Zoro. Era una postura incómoda que demostraba claramente su falta de experiencia. Parecía que necesitaba relajar el agarre, pero tenía demasiado miedo de soltarlo, lo que resultó en un agarre poco entusiasta. Unos brazos gruesos se acercaron. Una mano que había estado planeando vacilante sobre la cabeza de Zoro le rozó brevemente la mejilla, luego se retrajo como si le quemara. No le desagrado. Pensó Zoro. Naturalmente, siguió una pregunta. Si no le desagrado, ¿por qué actuó de esa manera? Zoro miró a Toji con el ceño fruncido. Momentos como estos lo frustraban especialmente con la visión borrosa del recién nacido. Si tan solo pudiera ver su rostro con claridad, tal vez entendería algo. La palma errante finalmente encontró su camino, acariciando lentamente la espalda de Zoro. Eructar. A Zoro se le escapó un eructo de la boca sin darse cuenta, lo que le acaloró la cara. Claro, Chie había dicho que era bueno que los bebés eructaran después de comer. Pero aún así. Toji se tensó un instante y luego soltó una risita. No era una mueca de desprecio, sino una risa cálida y con un toque de orgullo. Esa risa era muy similar a la de Chie. Golpeó suavemente la espalda de Zoro con la mano, a un ritmo lento, similar al de Chie. Era como si le dijera que podía continuar. Zoro se encorvó, con el rostro enrojecido. Estaba avergonzado. Muchísimo. Chapter 3. Chapter 3. Hoy fue un día muy importante para Zoro. Giró la cabeza rápidamente, observando su entorno. Con 10 meses, podía mover la cabeza libremente. Su visión también había mejorado significativamente. No había nadie alrededor y el ambiente era tranquilo. No estaba en la cama, sino en el suelo, bien alimentado y en buen estado. Era una oportunidad excepcional y perfecta. Con cuidado, se incorporó, presionando los pies contra el suelo y empujando. A pesar de la falta de fuerza en brazos, torso y piernas, que hacían un ruido al esforzarse, no le importó. Tambaleándose, con los pies resbalando y las piernas temblorosas, Zoro se puso de pie lenta pero decididamente. Al levantar la cabeza, vio una perspectiva más alta. A los 10 meses no era muy alto, pero aún así era un cambio significativo. Finalmente se había puesto de pie por primera vez en 10 largos meses sin apoyarse en muebles ni postes, completamente solo. A pesar de sus numerosos intentos, esta fue la primera vez que lo logró. La mayoría de los intentos fueron detenidos por Chie o Toji, considerándolo demasiado peligroso. Este triunfo llegó en un momento excepcional, en el que tanto Chie como Toji estaban ausentes. Quizás caminar también sea posible. Dio un paso adelante con cautela con el pie derecho, luego con cuidado con el izquierdo. Un paso. Luego otro. Y luego, su pie derecho se torció y su cuerpo se tambaleó repentinamente hacia adelante. Sus brazos se agitaron, incapaz de encontrar el suelo a tiempo. Se preparó para una caída, observando con calma cómo el suelo se acercaba. Golpear. Unos brazos gruesos y sólidos aparecieron entre Zoro y el suelo, atrapándolo. Al levantar la vista, vio a Toji jadeando. Era extraño que estuviera sin aliento solo por haber corrido un poco dentro de la casa, pensó Zoro. Zoro, ¿estás bien? Toji se detuvo a media frase, abrazó a Zoro con fuerza y lo examinó. Su mirada, perdida, recorrió cada parte del cuerpo de Zoro hasta asegurarse de que no tuviera heridas, y luego se relajó un poco.
Toji suspiró y apoyó suavemente la cabeza contra Zoro, temblando incluso con ese pequeño contacto. Era un comportamiento extraño, como si una bestia enorme se apoyara en un herbívoro mucho más pequeño. No hagas cosas peligrosas cuando mamá y papá no estén cerca. Si te lastimas, tanto tu mamá como yo estaremos tristes. Zoro lo sabía. Durante los últimos 10 meses, había sido testigo constante del cariño que Chie y Toji sentían por él. Chie había sido devota de Zoro desde el principio, e incluso Toji, a quien al principio le incomodaba su presencia, fue acercándose poco a poco a él. Toji disfrutaba jugando con Zoro, pero nunca permitía ni participaba en ninguna actividad que pudiera, ni siquiera remotamente, ponerlo en riesgo de sufrir daño. Como ahora. No habría podido resultar gravemente herido ni aunque lo hubiera intentado. El suelo sobre el que caminaba Zoro estaba cubierto de baldosas suaves y aptas para niños, y todos los rincones de los muebles de la casa estaban acolchados para evitar lesiones en caso de que chocara contra ellos. Es una reacción exagerada. No tenía intención de lastimarse. Si caía, planeaba cubrirse con haki de armamento. Al convertirse en un bebé, Zoro perdió gran parte de la fuerza física que había desarrollado en su vida anterior, pero no su haki. El haki era un poder del espíritu, no del cuerpo. Aún no estoy allí con el haki del conquistador, su observación y haki de armamento eran tan competentes como en su vida anterior. Y el dominio de Zoro del haki de armamento no era tan débil como para que una simple caída lo lastimara. Sin embargo, eso era algo que ni Toji ni Chie sabían. Zoro miró fijamente a Toji, quien respiraba con dificultad, como si acabaran de rescatarlo de un ahogamiento. Luego, habló lentamente. Lo siento. Toji exhaló bruscamente y acarició el cabello verde de Zoro. No hay prisa. Ya sea caminando o corriendo, podrás hacerlo todo a tiempo. Eres especialmente rápido también y la voz de Toji se fue apagando. De hecho, el desarrollo físico de Zoro fue notablemente rápido, hasta el punto de que Chie y Toji, preocupados, lo llevaron al hospital varias veces. Por supuesto, no se encontraron problemas. La razón por la que Zoro seguía intentando usar su cuerpo era que estaba insatisfecho. Es frustrante. No poder caminar solo, después de 10 meses desde su nacimiento. Claro que para la mayoría de los bebés esto era normal, pero para Zoro, no. Renacer y no poder manejar una espada ya era bastante difícil, pero pretender ser un bebé típico simplemente quedándose acostado estaba más allá de la limitada paciencia de Zoro. Toji golpeó la cabeza de Zoro con su dedo. Ahora no puedes, con la cabeza como una roca musgosa. Quizás cuando se parezca más a una roca musgosa, puedas intentar caminar solo. ¿Quién es una roca? Ese serías tú, muchacho. De repente, se oyó un ruido y Zoro bajó la mirada. Fragmentos de plástico habían caído de la mano de Toji, claramente pedazos de algo que había estado completo. Mirando a Toji, este desvió torpemente la mirada y cubrió los fragmentos con su pie. No es nada. Obviamente era algo. No estaba claro que había roto. Zoro sabía que Toji era fuerte y poderoso, pero nunca lo había visto romper nada en su vida diaria. Normalmente controla muy bien su fuerza. Debió haber venido muy apresurado, completamente innecesario. Se oyó el ruido de la puerta al moverse. Toji rápidamente metió los pedazos debajo del sofá y miró a Zoro con atención. Zoro comprendió fácilmente el significado. Manténgase en silencio. Zoro asintió. La puerta se cerró y Chie entró en la casa. Zoro. Toji. Al oír la alegre voz de Chie, ambos hombres levantaron la vista simultáneamente. Toji levantó a Zoro y se acercó a Chie. ¿Adivina qué traje? Tara. De la bolsa de plástico negra que sostenía Chie, sacó una caja de comida que desprendía un aroma delicioso. Al abrirla, se levantó vapor, desprendiendo un olor grasiento. Los intestinos a la parrilla favoritos de Toji. Una breve sonrisa apareció en el rostro de Toji. Zoro sabía que no era para los intestinos, sino que apareció tras ver a Chie. Suena bien, comamos juntos. De acuerdo. Un momento, prepararé algo para Zoro. Debe estar delicioso. Zoro se relamió al ver los intestinos, pero era demasiado pequeño para comérselo. Aún no tenía suficientes dientes. Zoro aún es pequeño, ¿qué tal algo más? Chie miró a Zoro y sonrió cálidamente. El recuerdo de la primera vez que Zoro gritó Chie y su rostro se iluminó como un girasol se superpuso con ese momento. A diferencia de Toji, quien con el tiempo se volvió más juguetón y cómodo con Zoro, Chie no había cambiado mucho desde que Zoro nació hasta ahora. Siempre sonreía radiantemente, era infinitamente amable y lo miraba con ojos brillantes de cariño. El amor incondicional y constante es poco común. Para alguien como Zoro, aún más. Zoro observó su rostro por un momento y luego asintió. De repente, Toji habló como si acabara de recordar algo. Oh, Chie. Este chico caminó hoy. ¿En serio? ¿Cómo pasó? A pesar de haber aceptado guardar silencio, Zoro fulminó a Toji con la mirada. Toji le devolvió la mirada y sonrió, moviendo los labios. Fuiste tú quien dijo que guardáramos silencio, fue absurdo. Entonces, ¿no había prometido no decirlo? Zoro consideró golpearlo en el pecho, pero luego lo pensó mejor. Con su cuerpo débil, era más probable que se lastimara. No llegaría tan lejos como para usar el haki de armamento para esto. Es mi culpa por confiar en él. Zoro dejó escapar un pequeño gemido. ¿Cómo pasó? ¿Te caíste? Espera, no me digas que caminaste sobre la cama. No, en el suelo. ¿El suelo? Pero estabas en la cama cuando me fui. Toji. Se suponía que debías vigilarlo cuando estaba en el suelo. Chie le dio varias palmadas en la espalda a Toji. Fue bastante satisfactorio verlo, pero la satisfacción se desvaneció cuando Toji fingió estar herido, aunque claramente no lo estaba. Chie debería saber que está fingiendo. Sin importar cuántos golpes recibió Toji, él permaneció pegado al lado de Chie, sosteniendo a Zoro fuertemente en sus brazos. Zoro sonrió levemente, escuchando la conversación entre sus padres. Era otra tarde típica y agradable. Chapter 4. Zoro estaba en un lugar lleno de gente por primera vez en mucho tiempo. Era un edificio alto y amplio llamado supermercado, un lugar que vendía diversos artículos. Era como tener un mercado dentro de un edificio.
Miraras donde miraras, había gente ajetreada, cargando cestas o empujando carritos metálicos llenos de productos. Era una visión que nunca había visto en su vida anterior. Tiene sentido, dado que el mundo es diferente. No hacía mucho tiempo, Zoro se dio cuenta de que el lugar en el que había nacido no era un lugar del mundo de su vida anterior, sino un mundo completamente diferente. Me pareció extraño. Había demasiadas cosas que nunca había visto, y ninguna de las que conocía existía allí. Cosas como las frutas del diablo, el Aki, los piratas o las infinitas extensiones del mar. Para un lugar supuestamente en uno de los 4 azules, inalcanzable por la información del mar, había demasiados elementos tecnológicos avanzados, como máquinas llamadas TVS que funcionaban como Dendenmusi para la comunicación visual, o ascensores, poleas que se movían solas con solo presionar un botón. Y luego, hubo cosas que nunca había sentido en su vida anterior. Era demasiado extraño para ser uno de los 4 azules, por lo que se preguntó si podría ser una isla en el nuevo mundo, inaccesible para los forasteros. Pensar que era un mundo completamente diferente. Realmente fue asombroso. Con un destello. Toji colocó a Zoro en un pequeño espacio en el carrito metálico, diseñado para niños pequeños como Zoro, donde se sentaba a la perfección. Tras asegurarse de que Zoro estuviera cómodamente sentado, Toji le dio instrucciones. Nunca intentes bajarte del carro. Zoro hizo una mueca hosca, pero finalmente asintió. A los 16 meses, podía caminar, pero no tenía la resistencia para deambular continuamente por el vasto interior del edificio. Mirando alrededor. Los transeúntes miraban a Zoro de reojo. Sus miradas estaban llenas de curiosidad. Zoro se tocó la coronilla. Entre sus dedos, asomaban finos mechones de pelo verde, como la hierba. Incluso en esta vida, su pelo era verde. Era desconcertante que, aunque sus padres habían cambiado, esto no. Exclamación de cierre. Zoro giró el cuerpo, percibiendo el aura siniestra. Toji, que empujaba el carro desde atrás, lo agarró como si estuviera a punto de aplastarlo, mirando con furia a quienes lo miraban furtivamente. Chile, ocupada seleccionando frutas al otro lado, no se percató del estado de Toji, pero Zoro sí. Toji. Ante la suave llamada de Zoro, el aura amenazante que rodeaba a Toji se disipó. Toji forzó una sonrisa hacia Zoro, pero era más fría de lo habitual. Está bien. No importaba lo que murmuraran los demás. Si le hubieran importado esas cosas, no se habría convertido en un gran pirata con carteles de búsqueda esparcidos por los mares. Incluso cuando no era pirata, Zoro había visto a innumerables personas temblar de miedo ante él. Las miradas furtivas no significaban nada. Estoy bien. Toji miró a Zoro un momento y luego le alborotó el pelo con su gruesa mano. En cuanto Chie se acercó, movió el carrito a una zona menos concurrida. Como Chie y Toji eran los principales compradores, Zoro se quedó sentado. Intentó añadir disimuladamente una botella de alcohol al carrito, pero Toji, casi como un fantasma, la notó y la quitó, impidiéndole el intento. ¿Preparamos camarones con chile o camarones fritos? Se oyó la voz de Chie a lo lejos, preguntándole a Toji. Zoro lo escuchó a medias, lo ignoró a medias, cuando de repente... Mamá, me duele. Zoro giró la cabeza hacia el sonido. A pocos pasos del carro, una niña un poco mayor que Zoro se aferraba a la falda de su madre, gimiendo. Mami, mi cabeza. Mi cabecita. ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Te duele? Alguien me lo mordió. Mi cabeza, mi cabeza. ¿Te duele la cabeza? ¿Tomaste la medicación antes? ¿Todavía te duele? Duele. Sigue doliendo. Lo odio. Al poco rato, la niña rompió a llorar. Su madre, sin saber qué hacer, la abrazó e intentó consolarla, pero el llanto de la niña no cesaba. La mirada de Zoro se desvió naturalmente hacia la cabeza de la chica. Su cabello, atado en coletas con cintas rosas, no mostraba nada inusual. Pero solo porque no sea visible, no significa que no esté allí. La habilidad de Zoro en el Aki de observación era la más débil entre los 3 tipos de Aki, y no se había desarrollado de una manera que le permitiera sentir las emociones de los demás. Sin embargo, no era tan débil como para no detectar una malicia pura de esa magnitud. Especialmente si eso estaba enrollando su largo cuerpo alrededor del niño, abriendo sus enormes fauces para masticar la cabeza del niño con dientes rojos. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Se oyó un sonido. ¿O podría llamarse sonido? No era algo que se oía con los oídos, sino una presencia palpable, algo repugnante, armado de pura malicia. La madre del niño todavía estaba ocupada consolando a su hijo que lloraba, sin quitarle algo que le oía la cabeza, lo que le resultaba extrañamente raro. No es que pretendan no verlo, en realidad no pueden verlo. Ni el niño ni la madre del niño. El algo en la cabeza del niño se giró hacia él. No se veía nada, pero Zoro supo que sus miradas se habían cruzado. Ese algo se deslizó hacia Zoro como una serpiente, con una intención asesina, como si fuera a matarlo en el acto. Pero era lento. Exasperantemente lento. Al enfrentarse a un enemigo después de tanto tiempo, la mirada gris de Zoro se profundizó. El adversario había elegido mal, pero Zoro no tuvo la piedad de dejarlo pasar. Extendió la mano. El algo inconsciente abrió la boca de par en par hacia la mano de Zoro. Justo antes de que la mano de Zoro tocara ese algo, Schlik. El algo fue cortado por la mitad en silencio, muriendo al instante. La presencia detectada por su Aki de observación desapareció, dejando solo el cadáver disecado. DSK, Zoro chasqueó la lengua. Aburrido. Tuvo un final demasiado decepcionante. Claro, no era más que basura, ni siquiera al nivel de un coronel de la marina, pero morir sin oponer resistencia fue inesperado. Mamá, ya no me duele. No. Quizás la medicina por fin esté funcionando. Es un alivio. Al ver a la madre aliviada abrazar a su hijo, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Zoro. Bueno, eso salió bien. Toji había llegado. Al darse cuenta, Zoro se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron. Toji parecía muy sorprendido. Estaba tan asustado que se quedó paralizado, sosteniendo una daga. Su rostro estaba pálido y sus ojos verdes temblaban como si no pudiera creer lo que veía. ¿Por qué? Zoro inclinó la cabeza confundido.
Aunque la presencia de Toji era algo tenue, cualquiera con cierto nivel de entrenamiento en Aki de observación no debería pasar por alto a alguien tan fuerte como Toji acercándose por detrás. No fue un movimiento tan rápido que pasara desapercibido, se había acercado lentamente. Especialmente con un arma en la mano. La vista de la daga hizo brillar los ojos de Zoro. Habiendo nacido en un país con un orden público estable, y con Chie y Toji prohibiendo terminantemente cualquier arma cerca de Zoro, ver un arma en condiciones era casi la primera vez para él. Al notar los ojos brillantes de Zoro, Toji rápidamente guardó la daga. Zoro, tú y Toji empezó a decir algo, pero se mordió el labio, dudando si preguntar o no. ¿Qué podían no preguntarle a Zoro? ¿Lo viste? ¿Ver qué? Ah, ¿se refería a algo que acababa de morir? Para ser precisos, no lo había visto. Había sentido su presencia mediante el Aki de observación, pero a simple vista no vio nada. Toji examinó el rostro de Zoro como si buscara algo. Su expresión, marcada por cicatrices, se contrajo. No estaba claro si estaba feliz, decepcionado o aliviado. Toji exhaló profundamente y luego alborotó bruscamente el cabello de Zoro con su gran mano. Si no lo viste, eso es bueno. Eso lo resuelve. Toji sostuvo su cabeza, una ráfaga de emociones cruzó su rostro. No puede ser. Debe ser un error. Incapaz de verlo, Toji murmuró más para sí mismo que para Zoro. Zoro quiso preguntar qué quería decir, pero justo entonces apareció Chie con una botella de salsa en la mano. Toji, compramos esto también. La última vez, parecía que a Zoro le gustó. Seguro. En el momento en que Chie lo enfrentó, el rostro de Toji volvió a la normalidad. Zoro miró fijamente a Toji por un rato, luego lentamente desvió su mirada hacia Chie. Así como las cosas que eran comunes en su vida anterior no existían aquí, había cosas en esta vida que no habían existido en la anterior. Por ejemplo, la energía oscura se enredó dentro del estómago de Chie. Esta energía solía residir silenciosamente en el cuerpo de una persona, pero cuando se enojaba o se entristecía, se filtraba un poco. Zoro no sabía qué pasaba con esta energía una vez que escapaba. Pero ahora, tal vez tenga alguna idea. Zoro recordó ese algo de antes. No una criatura que albergara la energía en forma física, sino una hecha completamente a esa energía siniestra. En su vida anterior, Zoro no había visto, oído ni sentido tales cosas. El mundo era vasto y ocurría ante todo, así que quizá existiera en algún lugar de su mundo anterior, pero ciertamente no era un poder muy conocido, al menos no que Zoro supiera. Todos en este mundo poseían esa energía. Chie, los transeúntes, todos los que Zoro conoció en el supermercado, e incluso el propio Zoro. Excepto Toji. Zoro detuvo sus pensamientos allí. No tenía sentido pensar en ello ahora. El conocimiento solo es útil cuando uno tiene la oportunidad y el poder para utilizarlo. Saberlo ahora, cuando aún no había cumplido 2 años, significaba que Zoro no podía hacer nada. La próxima vez si volviera a encontrarse con algo así, tendría que observar con más atención. Eso pensaba Zoro. Sin embargo, después de ese día, Zoro nunca volvió a encontrarse con algo así. Chapter 5. Chapter 5. Chie estaba embarazada. Con la llegada de la primavera y el cambio de año, Chie empezó a dormir más y a volverse quisquillosa con la comida. Estos síntomas podrían considerarse leves, pero Toji no soportaba ni la más mínima anomalía con Zoro ni con Chie. La llevó de inmediato al hospital, donde le diagnosticaron un embarazo. Zoro también estaba allí. Con 2 años, aún era demasiado pequeño para quedarse solo en casa. Cuando Zoro se enteró del embarazo de Chie, se quedó en blanco. Era comprensible. Sus padres siempre se habían mostrado cariñosos y pasaban todo el tiempo juntos, ya que ninguno trabajaba. Aún así, la noticia le pareció extraña. Antes de que Zoro pudiera procesar ese extraño sentimiento, Chie comenzó a llorar. Como nunca había visto llorar a Chie, Zoro se sobresaltó y de inmediato fue a su lado, mirándola a los ojos. Cuando la llamó mamá, Chie levantó la vista. Al ver su rostro, Zoro se sintió aliviado. Sus ojos grises no estaban llenos de tristeza sino que brillaban de alegría y emoción. Toji, desconcertado al principio, abrazó a Chie con fuerza. La soltó rápidamente, como si temiera hacerle daño si la abrazaba con demasiada fuerza. Mientras Chie esté sonriendo. Eso fue suficiente. Aunque fueran lágrimas de alegría, la sonrisa de Chie era mucho más agradable de ver. Tras recibir consejos del médico y obtener una ecografía, salieron del hospital. Toji trató a Chie con sumo cuidado, como si fuera de azúcar. De vuelta en casa, Zoro observaba atentamente la ecografía, que mostraba una mancha blanca dentro de un círculo negro. Este bebé sería el segundo hijo de Toji y Chie. Y el hermano de Zoro. Un hermano, naturalmente, en su vida anterior, Zoro no tenía hermanos consanguíneos. Apenas conocía los nombres de sus padres, que había aprendido de los aldeanos, y mucho menos tenía hermanos. Algunos se habían ofrecido a considerarlo hermano, aunque no eran parientes consanguíneos. Sin embargo, en realidad eran mayores que Zoro y adultos. Incluso considerando a los miembros más jóvenes de su tripulación, no fue de mucha ayuda. Luffy era más joven, pero era inconfundiblemente el capitán, y Usopp se sentía más como un amigo que como un hermano. Nami era, bueno, aterradora de veces, incluso para Zoro. Chopper era probablemente el miembro más ingenuo de la tripulación, pero a pesar de su inocencia y desconocimiento, era competente en sus funciones. Muy diferente de un hermano recién nacido. Zoro recordó su propia época de recién nacido. Era increíblemente frágil y débil, incapaz de hacer nada. Incluso el hermano de Zoro, al no ser un individuo reencarnado, tendría la mente de un bebé, a diferencia de Zoro, cuya mente seguía siendo la de un adulto. Probablemente pasarían años antes de que el hermano pudiera formar pensamientos coherentes. Quizás no sería hasta después de al menos 5 años de su nacimiento. Zoro no podía entender cómo interactuar con ellos. ¿Se trataba simplemente de brindarles protección incondicional? ¿Cuidarlos hasta que crecieran? O, como Chie y Toji hicieron con Zoro, criarlos activamente alimentándolos, poniéndolos a dormir y jugando con ellos? Zoro. Llamado por Chie, dejó de meditar y levantó la vista. Chie estaba sentada en un sofá mullido en medio de la sala, aunque no se había dado cuenta de que se había sentado. ¿En qué estás pensando? Acercándose a Chie, abrió los brazos como para abrazarlo, pero Zoro negó con la cabeza.
Sobre el hermano. ¿Te preocupa que mamá y el bebé se lastimen? Eres muy maduro, Zoro. Miró su vientre, aún plano. Era difícil creer que su hermano estuviera dentro. Madre. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Los movimientos de Chie se detuvieron bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par y luego adquirieron una ligera tristeza. A sus ojos, Zoro siempre había sido un niño excepcionalmente maduro. Se desarrollaba más rápido que otros niños y, salvo en su infancia, rara vez se quejaba ni molestaba. A pesar de ser mayormente silencioso, parecía comprender mejor el mundo que otros niños de su edad, quienes constantemente hacían preguntas y entendían la mayoría de las conversaciones. A veces, parecía saber incluso más que Toji y Chie. Aunque parecía terco y voluntarioso, siempre priorizaba a sus padres, lo que les hacía temer que estuviera reprimiendo sus deseos. En lugar de mostrar celos por la noticia de tener un hermano, preguntó qué podía hacer por ellos. Chie reflexionó sobre qué decirle a un niño que le hacía esa pregunta. Finalmente, su mano se posó sobre el áspero cabello verde de Zoro. Con un toque suave, le acarició la cabeza con ternura, tratándolo con sumo cuidado. Zoro. Mi bebé. No necesitas hacer nada por mamá y papá. Porque solo con venir a nuestro lado, ya has hecho muy felices a mamá y a papá. Cuando Chie estaba embarazada de Zoro, estaba feliz pero temerosa porque Zoro no mostraba ningún movimiento mientras estaba en su útero. Su corazón latía y no había señales de peligro según las pruebas del hospital, pero nada más. No hubo movimiento fetal hasta justo antes del nacimiento. Intentó comer dulces y acostarse para concentrarse en sentir cualquier movimiento, pero no sintió nada. Chie estaba ansiosa hasta el momento en que nació Zoro, preocupada de que algo pudiera haber salido mal con él dentro de su vientre. Por eso, Chie jamás olvidó el momento del nacimiento de Zoro. A pesar del dolor del parto, no podía apartar la vista de su cuerpo arrugado y rojo, de su corto cabello verde mojado por el líquido amniótico, del calor que sintió al colocarlo en sus brazos y del primer encuentro entre sus ojos grises. Incluso recordó las lágrimas en los ojos de Toji cuando le entregaron a Zoro. Es un momento que probablemente nunca olvidará mientras dure su vida. Zoro era su hijo, el fruto de su amor, encarnando la esperanza, el deseo y el futuro a la vez. Al ver la mirada profunda y conmovedora de Zoro, Chie sonrió. Era un niño tan bueno. Y para tu hermano, proteger, criar y educar eran deberes paternos, no algo que se le pudiera encomendar a un hijo menor de 3 años. No quería decirle que no peleara ni que se llevara bien. No tenía por qué hacerlo. Chie sabía que Zoro trataría a su hermano con cariño sin que se lo pidiera. Dile que los amas. De niño, le daba vergüenza expresar afecto verbalmente. Aunque lo demostraba con acciones, a veces era necesario expresarlo con palabras. Si pudiera hacer precisamente eso, Chie no le pediría nada más a Zoro. Zoro estaba desconcertado. ¿De verdad era eso todo lo que hacía falta? ¿Es suficiente? Sí. Es suficiente. ¿Puedes prometerle eso a mamá? Chie sonrió con dulzura. Zoro preguntó con cara de duda. ¿Solo con decir eso? No lo harás así como así. Mamá cree en ti. Zoro no pudo decir nada más. Aunque el propio Zoro estaba un poco confundido, no entendía cómo Chie podía ser tan confiada. Bueno. Chie abrazó lentamente la cabeza de Zoro. Con el rostro de Zoro apretado contra su vientre, Zoro contuvo la respiración, preocupado de que cualquier movimiento suyo pudiera asustar a Chie y al bebé. Te amo, Zoro. Incluso cuando nazca tu hermano, mamá y papá te amarán igual. Puede que el tiempo que tengamos juntos los 3 disminuya, pero eso no significa que te queramos menos o que no te queramos en absoluto. Por supuesto. Nunca lo había pensado de otra manera. Era natural prestarle más atención a un hermano mucho menor. Y el amor que Chie y Toji sentían por Zoro no se vería afectado por la presencia de un hermano. Incluso Zoro lo sabía. Chie luego liberó a Zoro. Ya que yo te puse el nombre Zoro, deberíamos dejar que papá le ponga el nombre a tu hermano. ¿Mamá me puso nombre? Era la primera vez que oía eso. Chie asintió suavemente en señal de confirmación. Sí. Al principio, quería que papá te pusiera el nombre, pero cuando naciste, sentí que quería ponerte ese nombre. Y papá no pudo decidirse por un nombre hasta el último momento. Chie rió suavemente. Al verla reír, Zoro preguntó. ¿Por qué Zoro? Zoro. Nació el 11 de noviembre. Tanto en su vida anterior como en esta, su nombre y fecha de nacimiento permanecieron iguales. Sería una mentira decir que nunca le pareció extraño. Por eso sentía curiosidad. ¿Por qué Chie le puso el nombre de Zoro? Chie se rascó la mejilla, reflexionando. Simplemente me pareció apropiado. Parecía que debías llamarte Zoro. El nombre que acudió espontáneamente a la mente de Chie y se quedó ahí en el momento en que fijó la mirada en su bebé. Al pronunciarlo en voz alta, esos ojos grises que brillaban con el mismo tono que los suyos parecieron confirmar que ese era el nombre que le habían asignado desde el principio. Zoro. ¿Te gusta? Sí. Al fin y al cabo, siempre fue mi nombre. Zoro se tragó esas palabras, guardándoselas para sí. Cuando Chie le pidió que eligiera un nombre, Toji reflexionó un buen rato. No fue hasta que la barriga de Chie creció alarmantemente y Zoro cumplió 3 años que finalmente habló delante de Zoro y Chie. Megumi. Le sonaba familiar. Zoro frunció el ceño. ¿Qué significaba? Tras esforzarse por recordarlo, Zoro simplemente le preguntó a Toji. ¿Qué significa? Bendición. Ah. Cierto. Eso es lo que significaba. Zoro recordaba el significado del nombre. Bendición, gracia, amor, bondad, sabiduría, inteligencia. Qué lindo. Zoro sinceramente pensó eso. Sin embargo, Chie inclinó la cabeza confundida. ¿Pero es un niño? Ya habían visitado el hospital para averiguar el sexo del bebé. El hermano de Zoro iba a ser un niño. Zoro preguntó con curiosidad. ¿Por qué importa eso? Se suele dar a las chicas. El nombre Megumi, claro. Veo. Aún así, a Zoro le gustó el nombre Megumi. Después de un momento de silencio, Toji dijo. Aún. Está bien, lo entiendo. Megumi. Megumi. Chie, sosteniendo su barriga, dijo alegremente. Zoro miró a su alrededor.
A pesar de que el otoño daba paso al invierno, el aire dentro de la casa era cálido y acogedor. La casa estaba llena de artículos para el nuevo bebé, leche de fórmula, una cuna, móviles y juguetes, todos relucientes, esperando la llegada del bebé. Parecía que lo único que quedaba era pura felicidad. Chapter 6. Chapter 6. El día que nació Megumi, Zoro y Toji vieron al bebé juntos. El hermano recién conocido era increíblemente pequeño. Completamente rojo y arrugado, tan diminuto que casi no parecía humano. Zoro comprendió por qué Toji tenía miedo de abrazarlo al nacer. Era demasiado frágil. Extender la mano parecía hacerle daño en ese momento. Al principio, Megumi estaba con las enfermeras en la habitación del bebé, y Zoro y Toji solo podían observar desde el otro lado de una pared de cristal, incapaces de tocarlo. Cuando la familia de 3 se convirtió en 4 y regresó a casa, Chie acostó a Megumi en la cuna y llamó a Zoro. Zoro, Diola. Es tu hermano le dijo Chie con los ojos llenos de lágrimas. De pie junto a Toji frente al bebé, Zoro ofreció su primer saludo. Hola. Hola, Megumi. Soy Zoro. Tu hermano. Cuídate. Mi hermano. Megumi gimió. Zoro, sobresaltado, retrocedió. Toji, sustituyendo al cansado Chie, abrazó a Megumi. Su voz tranquilizadora era idéntica a la de los recuerdos de Zoro. ¿Quieres abrazarlo? Ante la pregunta de Chie, Zoro se quedó atónito. Aunque se había vuelto más fuerte y hábil manipulando diversos objetos desde que cumplió 3 años, no estaba seguro de poder sostener bien a un bebé. Justo cuando estaba a punto de negar con la cabeza, Toji se giró hacia Zoro. Arrodillándose a la altura de sus ojos, Toji le ofreció a Megumi. Te apoyaré, así que intenta sostenerlo. No lo agarres demasiado fuerte. Zoro abrazó torpemente a Megumi. Toji mantuvo una mano debajo de Megumi, listo para sujetarlo si Zoro flaqueaba. Al oír un leve gemido, Zoro acomodó instintivamente a Megumi en una posición más cómoda. No podía decidir si el bebé se sentía suave o blando. Zoro no estaba en condiciones de explorar cómo se sentía su hermano al tacto. Pero él sintió calor. Con el paso del tiempo, Megumi creció rápidamente. Aún era pequeña, pero el enrojecimiento y las arrugas habían disminuido considerablemente. A diferencia de Zoro, quien no se parecía particularmente a Chie ni a Toji aparte del color de sus ojos, Megumi tenía un parecido sorprendente con sus 2 padres. Es idéntico a Toji, decía Chie a menudo, aunque Toji no estaba del todo de acuerdo. Bueno, creo que se parece a ti. Zoro creía que ambas afirmaciones eran ciertas. El cabello negro y los ojos verdes de Megumi, junto con sus rasgos faciales, se parecían mucho a los de Toji. Sin embargo, su cabello rebelde y su carácter amable se parecían más a los de Chie. Zoro se encontraba cada vez más tocando el cabello rebelde de Megumi. Le picaba al tocarlo, prometiendo ser todo un espectáculo a medida que crecía. Ojalá no hubiera heredado eso. Por mucho que lo peines, siempre sobresale. Chie se quejó. Recordar los problemas que Chie tenía con su cabello antes de salir hizo que Zoro riera en silencio. Probablemente a Megumi no le importa ser como mamá. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Chie rió suavemente, inclinándose sobre la cuna donde yacía Megumi. A pesar de haber aumentado considerablemente de tamaño después de dar a luz, su vientre había recuperado gradualmente su tamaño anterior al embarazo. Al despertar de su siesta, Megumi parpadeó con sus ojos verdes y gimió, aparentemente hambriento. Chie lo alzó para alimentarlo con fórmula, dándole suaves palmaditas en la espalda. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro mientras Megumi se dormía plácidamente. Toji detuvo lo que estaba haciendo para observar la escena, su expresión era de incredulidad. Un ligero aroma a hierba entraba por la ventana abierta. El aire frío se calentaba y los árboles brotaban. La estación había dado paso a la plena primavera. Marzo estaba a punto de terminar y abril estaba a la vuelta de la esquina. Chie, como si hubiera tenido un pensamiento repentino, sugirió. Cuando los cerezos florezcan, iremos los 4 a verlos. Como Megumi era muy pequeña, no irían lejos. Quizás solo al parque cercano. Sí. Toji respondió con una voz que parecía ahogada y profundamente resonante. Zoro podía imaginar la escena de ese día en su mente. Bajo los cerezos, cargados de flores rosas, se extendía una manta de picnic. Sándwiches que le encantan a Chie, junto con platos de carne favoritos de Toji y Zoro. Toji, como siempre, estaría junto a Chie, y Zoro probablemente estaría entre los 2. Megumi estaría acuñada en brazos entre los 3. Cuando soplaba el viento, pequeños pétalos caían sobre sus cabezas. Algunos se entrelazaban con el cabello rebelde de Chie, y Toji los recogía juguetonamente. Chie, a pesar de estar delante de los niños, le apartaba la mano de un manotazo, ruborizándose. Aunque quizá no fuese tan increíblemente bello como un reino nevado salpicado de nieve rosada, aún así sería bastante encantador. Aunque los cerezos en flor no fueran tan espléndidos como imaginaba, ¿qué importaba? Estar juntos lo arreglaba todo. Iba a estar bien. Zoro así lo creía. Eso suena bien. Chie sonrió cálidamente. La vista era realmente hermosa. Al día siguiente, recibieron una llamada en su casa. Chapter 7. Chapter 7. Iré al supermercado cercano a comprar algo de comida. Cuando Chie, vestida informalmente, dijo esto, Zoro asintió sin sentir que nada andaba mal. Era su tienda de siempre, en un camino familiar, una que Zoro había acompañado a Chie en varias ocasiones. Incluso a un ritmo pausado, solo eran 20 minutos a pie, no era tan grande como el supermercado donde Zoro había encontrado algo antes, pero era frecuentado. Cuídate, regresa sano y salvo, dijo Toji al despedir a Chie. Chie les sonrió a Toji y a Zoro y salió de la casa. Pasaron 2 horas. Ya era hora de que regresara. Justo cuando Toji pensaba llamarla, sonó su celular. Tras acostar a Megumi en la cuna, contestó de inmediato. La voz se escuchó con tanta claridad que incluso Zoro, que estaba a cierta distancia, la oyó. Esta es la sala de emergencias del Hospital Universitario de Tokio. ¿Es usted el tutor del paciente Tanaka Chie? Lo que siguió, cómo terminaron en el auto, fue algo que solo pudieron contemplar después de ser amontonados en el vehículo. Zoro, sobresaltado y llorando, abrazó fuertemente a Megumi, mirando a Toji sentado al frente.
Ignorando las señales de tráfico, Toji aceleró hacia el hospital, aparentemente sin perder un segundo para Zoro ni para Megumi. Si Zoro no hubiera subido rápidamente al coche con Megumi, Toji podría haberlos dejado atrás para ir solo al hospital. Zoro no culpó a Toji. Él también estaba loco. Repitió la información que había escuchado. Un camión que transportaba materiales de construcción de gran tamaño había chocado contra un autobús, lo que provocó la rotura de los dispositivos de seguridad. Los materiales rodaron cuesta abajo, impactando contra el supermercado y hiriendo a varias personas que se encontraban en el interior. Chi estaba entre ellos. Salía del supermercado en el momento del accidente y resultó gravemente herida, perdiendo mucha sangre. La llevaron de inmediato al hospital, pero su estado era tan crítico que entrar en quirófano probablemente significaría una muerte segura. Y entonces. Chillido. El coche se detuvo ruidosamente frente al hospital. ¡Bang! Toji abrió la puerta del coche de una patada y salió corriendo. Zoro, agarrando a Megumi, apretó los dientes y lo siguió tan rápido como pudo. Nunca había corrido tan rápido desde que renació. Los espectadores, asustados, murmuraron, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está Chie? Después de buscar un poco, Zoro finalmente encontró dónde estaban Toji y Chie. Toji sostenía la mano de Chie mientras ella yacía en la cama del hospital. Cerca, un médico, posiblemente golpeado por Toji, tosía y era sostenido por una enfermera, con un moretón formándose en su rostro. Chie estaba en un estado lamentable. Tenía un respirador conectado a la cara y su cabello puntiagudo estaba enmarañado en sangre. Su cuerpo estaba cubierto por una gruesa manta blanca, pero tanta sangre la había empapado que parecía casi roja. Con su haki de observación, Zoro pudo percibir la magnitud del daño subyacente. Habiéndose enfrentado a la muerte numerosas veces y habiendo sufrido innumerables heridas, Zoro lo sabía. Ella no podría sobrevivir a esto. Chie. Zoro se acercó a la cama y gritó consternado. Incluso Megumi pareció presentir algo, deteniendo sus gritos y mirando a su alrededor con lágrimas en los ojos. Chie no abrió los ojos. Pip, pip. Una máquina desconocida a su lado emitía sonidos irregulares. A Zoro se le encogió el corazón. Madre. Ante ese llamado, los párpados de Chie revolotearon. Con gran esfuerzo, Chie abrió los ojos. El blanco estaba rebosante de sangre, completamente rojo. Incluso en su maltrecho estado, Chie intentó sonreír. Al intentar agarrarle la mano, Zoro se dio cuenta de que estaba completamente aplastada bajo la manta. Mamá, volvió a llamar Zoro. Chie esbozó una leve sonrisa hacia Zoro, luego giró la cabeza hacia Toji. Con gran esfuerzo, habló. Por favor, cuida de Zoro y Megumi. Toji apretó con fuerza la mano intacta de Chie. No dijo nada. Era más preciso decir que no podía. Zoro se acercó al rostro de Chie. Salvo cuando era muy pequeño, nunca había estado tan cerca de ella. Necesitaba memorizar cada susurro, cada sonrisa forzada. Nada podía pasarse por alto. Porque no habría más oportunidades. Por eso Zoro pudo oírlo. Te amo. Las últimas palabras de Chie. Era un sonido tan débil que casi dudó de haberlo oído. Pero era inconfundible. Lo oyeron Zoro, Toji y quizás incluso Megumi. Cerró los ojos. El lento subir y bajar de su pecho cesó, y Toji agarró la mano de Chie como si fuera a romperse. Una extraña sensación rozó la nuca de Zoro, y entonces... ¡Pip! La máquina emitió un ruido prolongado. Zoro comprendió lo que significaba. No podía ignorarlo. Lo había visto con sus propios ojos. El médico miró su reloj de pulsera con expresión sombría. 27 de marzo de 2003, 13:23. El paciente Tanaka Chie ha fallecido. Abrumado por un repentino mareo, Zoro, aún con Megumi en brazos, se tambaleó y se sentó en una silla junto a la cama. Le zumbaba la cabeza. Parecía oír sonidos, pero no los entendía. Megumi rompió a llorar. Contrariamente a su habitual calma, fue el llanto más fuerte desde que nació. Zoro, casi inconscientemente, abrazó a Megumi con más fuerza y apartó la mano de una enfermera que intentaba ayudarla. No quería a nadie cerca. Ahora no. Recuerdos del tiempo que pasó con Chie le vinieron a la mente. El día que nació, cómo lo sostenía, sus pestañas parpadeantes, su cabello erizado y su sonrisa radiante. Sintió náuseas. La voz de Chie resonó en su cabeza, causándole desorientación. Cuando florezcan los cerezos, ¿iremos los cuatro a verlos? ¿Por qué había asumido que ese día llegaría de forma natural? Aún sabiendo que la muerte podía golpear en un instante, sabiendo que nada en este mundo está garantizado. ¿Por qué había creído que los cuatro podrían estar juntos como algo natural? Zoro se cubrió los ojos con el brazo que no sujetaba a Megumi. Ya sea que tuviera los ojos abiertos o cerrados, sentía como si solo quedara oscuridad. Sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. Chapter 8. Chapter 8. No había suelo donde pisar, ni aire para respirar, ni nada que ver. Lo único que existía era uno mismo. Zoro de repente abrió los ojos. ¿Había estado soñando? No lo recordaba. Zoro ni siquiera intentó recordarlo. Estaba demasiado exhausto para eso. Estoy cansado. No recordaba haberse sentido nunca tan cansado, ni siquiera después de largas batallas. Pero el sonido de un lloriqueo lo sacó de la cama al instante. El cansancio era una cosa, pero no podía ignorarlo. Zoro se acercó al origen del ruido, la cuna. Megumi estaba inquieta. Una revisión del pañal lo descartó. Parecía que el hambre era la culpable. Abrió el recipiente de la fórmula y preparó el biberón con facilidad, una rutina a la que se había acostumbrado rápidamente en los últimos días. Sosteniendo a Megumi, Zoro se llevó la botella a la boca. El fervor que daba indicaba que tenía mucha hambre. Zoro se sintió un poco culpable. La casa estaba en silencio. Estaba oscura porque las luces estaban apagadas, pero no entendía por qué hacía un frío tan gélido. Era abril. No debería hacer frío. Una vez que la botella estuvo vacía, Zoro, tal como solía hacer Chie, apoyó a Megumi en su hombro y le dio una suave palmadita en la espalda. Se oyó un suave eructo y Zoro volvió a acostar a Megumi en la cuna. Con aspecto somnoliento, Megumi bostezó con la boquita ligeramente abierta. Zoro le acarició el pelo con suavidad.
Duerme bien, Megumi. Y lo siento. Parpadea, parpadea. Los ojos verdes se escondieron tras los párpados. La respiración se estabilizó y su vientre se balanceó suavemente en el sueño. Zoro miró a su alrededor y luego se acercó a la estantería. Había un libro tan grueso que podía usarse como arma contundente. Enciclopedia de la crianza era el libro al que Chie solía recurrir mientras criaba a Zoro. Siempre que tenía preguntas sobre la crianza, lo consultaba. Claro que no parecía tener todas las respuestas. No saber nada ya no era una opción. Zoro se sentó en el sofá, colocó el libro en su regazo y lo abrió. A pesar de la somnolencia que lo invadió mientras leía, se obligó a continuar. Finalmente, ya no pudo resistirse al sueño. Los libros nunca habían sido lo suyo. La combinación de una sala oscura, un libro grueso y la tentación de dormir fue demasiado para él, e inevitablemente empezó a cabecear. De repente, pareció oír risas. «Eres un buen hermano, Zoro». Zoro despertó al instante y levantó la cabeza bruscamente. Pero en la oscuridad que llenaba la casa, no había nadie más aparte de él y Megumi. ¿Qué esperaba? Era una voz imposible de oír. Una persona imposible de estar allí. Sin embargo, ante la pérdida, las personas inevitablemente se sienten debilitadas. Cerrando el libro y levantándose del sofá, Zoro se acercó a la ventana. El cielo estaba completamente negro, sin una sola estrella a la vista. Aquí no era el cielo, pero una vez, Zoro también había hecho una promesa bajo el cielo nocturno. Es una promesa. A un amigo que compartía el mismo objetivo. Casi inconscientemente, la mano de Zoro se dirigió a su costado derecho, el lugar donde solía llevar sus espadas en su vida anterior. Pero ahora, sin espada, solo sentía el vacío a su lado. Todos finalmente mueren. Se convierten en huesos. La chica más fuerte del mundo, aquellos llamados los más fuertes, los emperadores que gobernaron divisiones del mar, incluso el rey pirata que cambió el mar y la era, todos eventualmente murieron y se convirtieron en huesos. Así como Chie murió y fue incinerado, convirtiéndose en un puñado de cenizas enterradas en la tierra. Zumbido. Zoro apoyó su cabeza verde contra el cristal de la ventana. Pero, no terminó allí. La gente deja algo atrás a lo largo de su vida. Recuerdos, voluntad, sueños, historias, amor, una promesa. Así pues, la muerte era un fin, pero no el fin. Aunque uno no resucite como Roku Zoro, siempre que haya quienes recuerden y cumplan su voluntad. Mientras el mundo y el tiempo giran continuamente, existe alguien que cumple su deseo. Si hay una continuación que incluso supere a la muerte. Zoro también tenía una promesa con Chie. Dile que lo sanas. Alejándose de la ventana, Zoro mira a Megumi. En el rostro sereno de la niña dormida, ve por un momento a Chie. Es conmovedor y al mismo tiempo triste. Duda, luego habla. Tras una breve pausa, transmite el mensaje deseado. Te amo. Es incómodo, pero no deshonesto. Al menos, eso cree Zoro mientras se rasca el pelo, que parece hierba. Se siente extraño. Pero se acostumbrará. Era una promesa, después de todo. Aunque la petición de Chie fue solo verbal, Zoro sabía que las palabras por sí solas no bastaban. Las palabras eran necesarias, por supuesto, pero las acciones eran igual de importantes. Después de todo, el propio Zoro era una persona que priorizaba las acciones sobre las palabras. Quizás aún no supiera exactamente cómo demostrar amor con acciones. Naturalmente, me vino a la mente el rostro de otra persona que expresaba amor con mucha habilidad. Envolvió su grueso brazo alrededor de la cintura de Chie, apoyó suavemente su cabeza en su hombro y susurró. Te amo. Era Toji. Ese día, Toji llevó inmediatamente el cuerpo de Chie del hospital al crematorio. Tras incinerar a Chie y enterrar sus cenizas en el cementerio, envió a Zoro y Megumi a casa en taxi. Y no regresó. ¿Qué está haciendo? Zoro no tenía ni idea. No había forma de averiguarlo. Ni siquiera podía llamar. No sabía el número. Toji nunca le había dado a Zoro su número, y Zoro nunca había necesitado llamarlo. Después de todo, Toji siempre había estado allí. En momentos como este, Zoro no sabía cómo aceptar la ausencia de Toji. Simplemente esperemos. Decidió esperar y ver qué pasaba, y si Toji no regresaba, entonces tomaría medidas. Quizás Toji solo necesitaba algo de tiempo. Zoro se acomodó en algún lugar entre la cuna de Megumi y la puerta principal. Apoyado en la pared, intentó dormir un poco en esa posición. Todavía era un frío día de primavera. Chapter 9. Shiukon conocía a Toji desde hacía mucho tiempo. Desde los días en que Toji abandonó por primera vez a la familia Zen cuando era adolescente, resolviendo todo tipo de solicitudes y siendo llamado un asesino de hechiceros, Shiukon trabajó junto a Toji como su intermediario. Eso no quiere decir que fueran tan cercanos como para usar un término tan íntimo como socios. La relación era estrictamente la de un asesino y el intermediario que le encomendaba las tareas, nada más. Sin embargo, excluyendo a aquellos de su familia, era cierto que Shiukon era el humano que conocía a Toji desde hacía más tiempo. Toji era, por así decirlo, un ejemplo de la escoria de la vida. Un villano que mataba a desconocidos por dinero, un mujeriego que cambiaba de mujer más rápido que de ropa, tacaño con los hombres pero que malgastaba todo su dinero en ludopatía en un instante, propenso a crear conflictos con sus burlas y, ocasionalmente, arremetía como si estuviera harto de todo en este mundo. Quizás era un poco más amable con las mujeres, pero incluso eso parecía motivado por sus propias necesidades. Un anfitrión para una estancia de unos días y una compañera para satisfacer sus deseos. Para Toji, las mujeres significaban precisamente eso. Ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Entonces Toji conoció a esa mujer. Shiukon no sabía su nombre. Al principio, pensó que era solo una de las muchas mujeres que pasaban por la vida de Toji, así que no le interesó, y más tarde, evitó preguntarle deliberadamente. Recopilar información sobre el talón de Aquiles de un cliente podía costarle la cabeza a un corredor de bolsa. Esa mujer era especial para Toji. Era innegable. Tras conocerla, Toji solo aceptaba encargos relativamente limpios y sencillos. Dejó de ir a los garitos que frecuentaba y optó por salir con ella, y su mirada y tono, antes desviados, se suavizaron casi hasta el punto de convertirse en una persona diferente.
Entonces, un día, de repente anunció su retiro. Shiukon había escuchado rumores de hombres que dejaron el inframundo por una mujer, pero nunca pensó que Toji estaría entre ellos. ¿Qué clase de mujer era para despertar su interés? Pero Shiukon valoraba su vida más que su curiosidad. Conociendo la crueldad de Toji mejor que nadie, no tenía la menor intención de averiguar nada sobre ella. Perder a un asesino competente fue lamentable, pero Shiukon tenía otros asesinos bajo su mando, así que era algo que podía tolerar. Así pues, se separaron y cesaron sus contactos. Entonces, hace unos días, de repente, recibí una llamada. Necesito un hechicero. Habían pasado 4 años. Sus primeras palabras después de 4 años fueron esas. Necesitaba un hechicero con la habilidad suficiente para identificar con precisión rastros o restos de magia, que aceptara un juramento vinculante de no revelar ninguna información. Pagaría lo que fuera necesario, así que tráiganlos a la dirección indicada lo antes posible. Si hubiera sido la voz de siempre, Shiukon se habría irritado. Llamar después de 4 años para decir qué y cómo, y dónde se encuentra un hechicero competente dispuesto a firmar un acuerdo de confidencialidad de inmediato, era absurdo. Si hubiera sido lo habitual, eso habría dicho. Pero ese día Toji no era el mismo de siempre. Sus palabras eran incoherentes, se interrumpían abruptamente, y su voz profunda y contenida temblaba terriblemente. Como si todo en él se hubiera destrozado. Tras contactar rápidamente con un hechicero de primera clase retirado, Shiukon fue al lugar que Toji le había mencionado. Era un hospital. Allí, envuelta en tela blanca y roja, había una figura. Habiendo visto muchas escenas similares durante su etapa como detective y corredor de bolsa, Shiukon supo de inmediato que se trataba del cadáver de alguien. Y que era una mujer. No hay absolutamente ningún rastro de brujería. El hechicero, tras examinar meticulosamente el cadáver, declaró esto. Aunque le interesaba el dinero, el anciano nunca había mentido sobre su trabajo. Después de todo, estaba obligado por un pacto a decir solo la verdad. Sin embargo, Toji exigió una investigación más exhaustiva. Así pues, también se inspeccionaron el mercado donde ocurrió el accidente y el camión accidentado, pero el resultado fue el mismo. No se encontraron ni los espíritus de cuarto grado más comunes, ni mucho menos una maldición más fuerte. No fue una intervención de brujería, sino un simple accidente. Incluso para Shiukon, quien no era hechicero, estaba clarísimo. El hechicero repitió la misma conclusión. No hay brujería. Es solo un accidente. Al oír esto, Toji le ordenó a Shiukon que investigara al conductor del camión y al conductor del autobús que causaron el accidente. Quería saber si les habían pagado para planearlo. Como era de esperar, no hubo nada. Los registros bancarios de ambos conductores estaban limpios, y no había razón aparente para que hubieran planeado el accidente. La muerte de la mujer fue simplemente un accidente, una combinación de un pequeño error, desgracia y coincidencia. Shiukon se quitó el cigarrillo de la boca y exhaló una nube de humo. Ese astuto hombre seguramente sabía lo que Shiukon sabía. Solo quería culpar a alguien o a algo. Si los dos conductores hubieran estado vivos, podría haber descargado su ira con ellos, pero por desgracia, ambos murieron en el acto a causa del accidente. En fin, tras recibir su pago, Shiukon tenía que cumplir con su deber. Reunió el material de la investigación y se subió a su coche. Su destino era un casino de carreras de barcos que Toji solía frecuentar. Toji estaba sentado en su sitio habitual. Había boletos de apuestas esparcidos por el suelo, indicando cuántas veces había perdido dinero. El cenicero estaba lleno de colillas, y botellas de licor vacías llenaban una caja y se desparramaban al asiento de al lado. Aunque rara vez bebía alcohol porque odiaba no emborracharse por mucho que bebiera. Toji giró la cabeza para mirar a Shiukon. Su rostro permanecía tan inexpresivo como siempre, pero Shiukon notó que algo había cambiado. ¿Los resultados de la investigación? Aquí. Shiukon le entregó la gruesa pila de documentos. Contrariamente a lo que pensaba, Toji podría simplemente tomarlos y decirle que se fuera. Toji continuó hablando. Tengo algo que decir, así que toma asiento. Estaba a punto de irme, pero así es la vida de un corredor, siempre con llamadas de un lado a otro. Shiukon suspiró en silencio y se sentó a unos asientos de Toji. ¡Zas! Un barco pasó a toda velocidad justo frente a ellos. Sin embargo, ni Shiukon ni Toji prestaron atención a la escena. Ruido sordo. Toji, después de terminar de leer, arrojó un paquete de documentos en el asiento de delante. ¿Es confiable esta información? He revisado todo, desde el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio hasta los datos de las compañías de seguros. Eso debería ser bastante fiable. Tú también lo sabes. Para quienes participan en asesinatos por encargo, la investigación preliminar es esencial. Tras recibir incontables piezas de información, Toji no tuvo más remedio que reconocer la veracidad de los datos que Shiukon proporcionó. Toji no dijo nada. No lloró, ni frunció el ceño, ni mostró enojo. Simplemente permaneció como estaba. Pero a veces el silencio puede ser más fuerte que cualquier palabra. Naturalmente, Shiukon apartó la mirada. Involucrarse emocionalmente con los clientes es una debilidad importante para un corredor. Era mejor no crearse cargas innecesarias. Contáctame si quieres volver a trabajar. ¿Algo más? Encuentra a alguien que cuide a los niños. ¿Los niños? Fue entonces cuando Shiukon recordó a los niños que había visto al pasar ese día. Un niño de pelo verde, que parecía tener unos 4 o 5 años, sostenía con fuerza a un bebé. Ambos tenían nombres inusuales. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son sus nombres? El mayor se llama Zoro y tiene 3 años. La menor se llama Megumi. Nació el invierno pasado. Ya veo. Shiukon respondió con indiferencia. No se había dado cuenta de que el niño, que parecía de 4 o 5 años, era su hijo, ya que no se parecía en nada a él. Incluso el color de su pelo era como hierba. Prepárate. Avísame la dirección más tarde. Enviaré a alguien. El sueldo de la niñera se descontará de tu pago. Shiukon añadió, pero Toji no respondió. Zumbido. Un barco cruzó la meta y Toji arrugó el papel en su mano. Parecía haber perdido otra vez, como siempre. Pero a estas alturas, Shiukon sabía que ya no importaba lo que pasara.
El primer día de abril, cuando una mujer desconocida llegó a la casa en lugar de Toji. Zoro sabía que Toji no volvería a casa. Chapter 10. Chapter 10. Toji no regresará. Zoro reflexionó una vez más sobre este hecho, ya nada sorprendente. Toji no regresará. No era cuestión de días ni semanas. Octubre estaba a punto de terminar, lo que significaba que había pasado más de medio año desde que Chie murió y no había regresado a casa. ¿Por qué? Pero no había nadie que respondiera a esa pregunta. En esta vida, el círculo social de Zoro había sido extremadamente limitado. Las únicas personas con las que había interactuado profundamente eran Chie, Toji y Megumi. Megumi era demasiado joven y Chie estaba muerta. Entonces, irónicamente, la única persona que podía responder era Toji, el mismo tema de su preocupación. Mientras el atardecer tenía las calles desconocidas, Zoro frunció el ceño, sintiendo un dolor punzante en los pies. Al quitarse los zapatos, vio que tenía los pies hinchados. Maldición. A pesar de ser físicamente superior a sus compañeros, aún no había cumplido los 4 años. Desde la muerte de Chie, había practicado entrenamiento de fuerza esporádicamente, pero caminar sin parar desde temprano por la mañana hasta la tarde había resultado demasiado para su joven cuerpo. Era hora de regresar. Tras otro día sin resultados, Zoro suspiró. Tampoco pude encontrarlo hoy. Si pudieran conocerse todo estaría bien. En realidad, ¿realmente estaría bien? Inconscientemente, apretó el puño. Su mano derecha se dirigió automáticamente a su cuello, tocando el tosco y enorme adorno con forma de mono que colgaba de un collar. Hacer clic. La cabeza del mono se separó del cuerpo, revelando una pequeña cuchilla oculta en su interior. Juguetear con la espada le brindó un refrescante alivio a sus pensamientos. Esta espada, encontrada por casualidad en un almacén, era pequeña pero sorprendentemente afilada, y la llevaba consigo. Le recordaba con humor a Miauk. Susurro, susurro. Al final de un callejón oscuro y sucio, sintió una presencia. No era ni humana ni animal, sino un aura húmeda y malévola. De nuevo, Zoro suspiró por dentro mientras caminaba decidido hacia el callejón. El hedor le asaltó la nariz, haciéndole ahogarla con asco. Se preguntó por un momento si debería haberlo ignorado, pero no soportaba dejar algo que emanaba una malicia tan descarada sin control, sobre todo porque Megumi paseaba por allí. Crujido, crujido. Algo parecido a un perro gigante intentaba colarse por una ventana entreabierta. ¿Era realmente un perro? Zoro no lo sabía, ya que era invisible. ¡Ey! Con un chasquido, giró la cabeza. Un gruñido gorgoteante resonó, inequívocamente amenazante, pero Zoro permaneció imperturbable y continuó. ¿Podrías mantener el tono bajo? Y no intentar entrar a la casa de alguien. Gruñido. Se abalanzó sobre Zoro con un fuerte grito. Clink, clank. Se oyó el sonido de sus largas y duras garras raspando el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, saltó hacia Zoro, con la intención de abalanzarse sobre él. Zumbido. En el momento en que sus garras alargadas casi rozaron el cuello de Zoro, sonido metálico. La sorpresa llenó los numerosos ojos amarillos del monstruo. Una espada corta, envuelta en el negro haki de armamento, bloqueó las garras gigantescas sin problemas. Te dije que te callaras. ¿Por qué no escuchas? Zoro blandió su espada con indiferencia. Con un sonido cortante, la cabeza de la criatura fue cercenada. Pum, pum, rueda. La cabeza, aún desorientada, permaneció paralizada por la conmoción mientras rodaba por el suelo. Se limpió casualmente la sangre de la criatura en el antebrazo, aliviado de que no hubiera salpicado el pañuelo verde oscuro atado alrededor de su brazo. Siempre algo, en todas partes. Aunque el número había disminuido desde el verano, limpió la espada con un movimiento rápido para limpiarla de sangre y la envainó. Hace mucho tiempo, cuando Zoro se encontró con algo en el supermercado, hacía tiempo que no veía nada igual. Ni en paseos, salidas ni siquiera de compras. Pero tras la muerte de Chie y la marcha de Toji, lo que obligó a Zoro a buscarlo solo, empezó a verlos con demasiada frecuencia. Era casi como si aparecieran donde quiera que iba, exageradamente. Hasta ahora todos eran peces pequeños, pero eso no podía ser todo. Debe haber otros más fuertes por ahí. Tal vez, solo tal vez, podría haber alguien tan formidable como los que enfrentó en su vida anterior, solo manejable por su antiguo yo. ¿Han aumentado desde entonces? ¿O alguien había estado cuidando de ellos antes? Con la cabeza palpitante, se revolvió el cabello con frustración. ¿Dónde estás, tonto? Durante los primeros días tras la muerte de Chie, intentó comprender. La muerte es difícil de aceptar, y la de un cónyuge aún más. Así que esperó, pensando que a pesar de la tristeza, el dolor y el tormento, Toji finalmente regresaría. Pero la persona que llegó a la casa no era Toji sino una niñera. La joven que dijo que trabajaría en su casa al principio trabajó con diligencia los primeros días. Pero al darse cuenta de que no había adultos cerca, empezó a relajarse. Cuando Zoro la encontró viendo la televisión tranquilamente mientras Megumi lloraba de hambre a su lado, la echó de la casa. Ella gritó algo, pero Zoro, tapándole los oídos a Megumi, no le hizo caso. Unos días después, otra persona acudió a la minera, pero huyó después de ver a Zoro recogiendo piedras frente a la casa para hacer entrenamiento de fuerza, y lo llamó un niño raro. La tercera niñera era un hombre que, tras oír algo de las niñeras anteriores, trataba a Zoro como una bomba de relojería. Intentó obligarlo a ir al hospital o impedirle acercarse a Megumi. Cuando Zoro se enojó, renunció de todos modos. Después de eso, muchas niñeras fueron y vinieron. La niñera actual es bastante buena. La niñera actual cuidaba bien de Megumi, pero Zoro le era completamente indiferente. Ya fuera que levantara y bajara piedras para entrenar, blandiera un palo largo de madera en su habitación, saliera por la mañana y regresara a última hora de la tarde, o llevara un collar con un gran adorno, a ella le daba igual. Ni siquiera le hablaba. Lo trataban como si fuera invisible. No le importaba. Con que fuera buena con Megumi, bastaba. No creía necesitar muchos cuidados ahora que ya no era un recién nacido y podía mover sus extremidades con cierta libertad. El problema fue que durante todo este tiempo, Toji no había regresado a casa ni se había puesto en contacto con ellos ni una sola vez. Él debe saberlo.
Como Zoro nunca le había dado dinero a la niñera, era evidente que Toji era quien le pagaba. Aún sabiendo que las niñeras no duraban más de una semana así que había que traer una nueva repetidamente, no volvió a casa ni una sola vez. Cada vez que una niñera se iba, era Zoro quien debía cuidar de Megumi hasta que llegara una nueva. Aunque solía encontrar una nueva niñera en pocos días, durante esos días, Zoro se veía obligado a cuidar de Megumi sin descanso. Megumi era una buena bebé, pero una bebé al fin y al cabo. Un ser con más cosas que no podía hacer que las que podía. Si Zoro le quitaba la vista de encima, Megumi inevitablemente se metía en algún lío, impidiéndole entrenar cuando no tenía niñera. Cuando Chie vivía, Toji nunca le confió a Zoro ninguna parte de la crianza. Lo mismo ocurría con tareas como la limpieza o la colada. Incluso cuando Chie estaba embarazada de Megumi, Toji la cuidó él mismo y no le pidió a Zoro que hiciera nada. Como mucho, le dijo que no presionara su vientre, pero era una petición natural por la salud de Chie y Megumi. Pero ahora, aparte de contratar a una niñera, había dejado casi todo lo demás en manos de Zoro. ¿Es confianza? ¿O simplemente no le importa lo que pase? Antes de que Chie muriera, Zoro habría pensado que era lo primero. Pero ahora, sinceramente, no estaba seguro. Si Toji tiene intención de regresar. ¿Por qué no ha regresado? ¿Por qué sabe pero aún así lo descuida? Si es que todavía significan algo para Toji.